Bien, quisiera en esta oportunidad continuar, ¿verdad?, añadiendo a esta serie de mensajes que hemos comenzado aquí en Casa de Gracia. Hace unas semanas atrás comenzamos una serie que hemos titulado Herramientas para tu jornada. Herramientas para tu jornada. Estamos hablando de todas aquellas cosas que son necesarias para que tu andar en el Señor sea más llevadero. Yo no sé cuántas personas pueden dar testimonio de que han vivido, han pasado por momentos en sus vidas en donde lamentablemente, ¿verdad?, si hubieses hecho uso de las herramientas que ya cuentas, que ya tienes en ti, ¿verdad? Quizás tu situación o tu circunstancia hubiese sido un poco más llevadera. Y para eso es esta serie, ¿verdad? Ayudarnos a identificar aquellas cosas que son necesarias en nuestro andar en Cristo y que por medio de ellas podamos, ¿verdad?, ponerlas en práctica, usarlas para que podamos experimentar una vida plena en Cristo. Y en el día de hoy quisiera utilizar como verso base la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 14 y el verso 26. Evangelio según San Juan, capítulo número 14 y el verso número 26. Y allí vamos a estar basando, ¿verdad?, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón a hablar para el día de hoy. Dice la palabra: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y ahora quiero leerla en una versión más fiel al original en que fue escrita. Allí dice: pero el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Padre, tu palabra ha sido leída en esta maravillosa tarde. Yo te pido, Señor, que tú nos hables a nosotros, tu iglesia, como solamente tú sabes hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Bien, en esta serie de mensajes hemos estado exponiendo acerca de diferentes herramientas que son necesarias en nuestro andar con Dios. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de tener una fe participativa, hemos hablado acerca del diseño. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la importancia de nosotros tener conocimiento acerca del diseño de Dios para con nuestras vidas, para que podamos, ¿verdad?, manifestar el diseño, no solamente a nivel personal, sino con toda la gente que nos rodea. En el día de hoy a mí me gustaría hablarte de otra herramienta que me parece que ha sido declarada por la iglesia por mucho tiempo, pero no necesariamente usada al potencial que está diseñada a ser usada. Esa herramienta me refiero al Espíritu Santo de Dios. Escúcheme bien, porque en el original que se escribió este texto dice: pero el Consolador, dice el Paracletos. Entonces, Paracletos es una palabra que tiene que ver con el ayudador. Lo implica como una herramienta. Cualquier carpintero puede saber que no es lo mismo cortar un panel con un serrucho que cortarlo con una sierra eléctrica. El serrucho te va a ayudar en el proceso, pero la sierra eléctrica te va a facilitar
y te va a agilizar el proceso del corte que necesitas. Cualquier mecánico te diría que contar con las herramientas correctas y conocer el uso de ellas ha de hacer que tu trabajo sea más efectivo y en menos tiempo. Así que cuando la Biblia dice, y el Espíritu Santo, el Paracletos, lo está diciendo, oigan, ustedes tienen una ayuda que yo les estoy enviando. Por alguna razón, Jesús, cuando le da la noticia, ¿verdad?, a sus discípulos y les dice, yo me voy. Y yo me imagino que los discípulos entristecieron porque llevaban 3 años compartiendo, ¿verdad?, alimentándose de la fuente maravillosa de quien es Jesús. Y de repente la fuente, el maestro, les está diciendo, yo me tengo que ir. Cuando ellos escucharon esto, yo me imagino que se turbaron, se entristecieron, pero Jesús inmediatamente les dice, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, dice, os enviaré, y ahí utiliza la misma palabra otra vez, os enviaré al Consolador. Eso es importante que sea entendido, porque dice, Él les enseñará todas las cosas, y aquí está algo clave, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Les hará recordar todo lo que les he dicho. En el día de hoy, yo quisiera darte algunos adjetivos de lo que es esta herramienta a la cual nosotros identificamos como el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona en la Trinidad. Entendemos, ¿verdad?, que no hay 3 dioses, que es un solo Dios manifestado en la persona del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Esto es lo que se conoce como la Trinidad. Entendemos que en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero podemos ver a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo operando a través de todas las sagradas Escrituras. El Espíritu Santo ha sido en algunos contextos y en algunas regiones y en algunos sectores evangélicos ha sido relegado a una experiencia de carácter pentecostal. El Espíritu Santo, claro, se manifiesta de diferentes formas. Hay gente que danzan en el Espíritu, hay gente que hablan en otras lenguas, hay gente que profetizan la palabra que el Espíritu Santo les da que hablen. Creemos en la manifestación total del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo de Dios no es solamente una manifestación externa para que la gente vea si realmente eres o no de Dios. Yo vengo de un contexto en donde nos enseñaron en un momento dado que si no hablabas en lenguas no eras salvo. De esa escuela de pensamiento vengo yo. Pero me di cuenta, ¿verdad?, según fui estudiando la palabra, que los dones fueron dados, diversos dones fueron dados a diversas personas, que no todos hablan lenguas, que no todos profetizan, que no todos tienen visiones o sueños, que todo esto lo hace el Espíritu Santo, pero viene con un propósito definido. Ahora bien, lo que no puede salirse de nuestra perspectiva es que el Espíritu Santo de Dios no solamente desea ser manifestado de manera externa, sino que Él desea de manera interna convertirse en el ayudador del creyente para diversas situaciones que usted y yo enfrentamos. Así que el Espíritu Santo no solamente es la experiencia pentecostal, es mucho más que eso. Entonces, quiero darte algunos adjetivos o algunas características y quiero comenzar con una que creo que ha sido grandemente mal interpretada en nuestro contexto eclesiástico. Número 1, el Espíritu Santo puede ser contristado. En otras palabras, eso te dice que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad?
un objeto inanimado no puede sentir, ¿verdad? No tiene emociones. Pero si la palabra del Señor dice, no contristéis al Espíritu, ya estamos entendiendo entonces que estamos hablando de la persona del Espíritu Santo y que sí puede ser contristada. Ahora, en el contexto que yo aprendí acerca de contristar al Espíritu, ¿verdad? Me enseñaron, cada vez que tú pecas, cuando le fallas a Dios, estás contristando al Espíritu Santo. Yo quiero decirte en esta tarde que aprendí algo maravilloso y aprendí qué era de lo que el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia en Éfeso cuando dijo, no contristéis al Espíritu Santo. No te estoy diciendo, ahora por favor no me malinterpreten, no quiere decir eso, bueno, vámonos a pecar porque el Espíritu Santo no se va a contristar. Óigame bien, en el contexto en el que el apóstol Pablo lo habla, necesita ser entendido porque creo que es muy importante y aplica, yo creo que a toda la iglesia del Señor, no solamente a la iglesia que estaba en Éfeso. Oiga bien, mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo número 4 y quiero leer desde el verso 26 en adelante. Allí dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora mire el verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Usted escuchó eso? Oiga bien lo que está hablando el apóstol Pablo. Quiero leer eso otra vez porque luego el otro texto es el que viene a complementar esa palabra. Oiga bien lo que Pablo dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin, aquí está el propósito, de dar gracia a los oyentes. Ahora sí el verso 30, mira lo que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo está uniendo, ¿verdad? Esos dos textos son uno solo, porque él dice que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca, sino que más bien lo que nosotros hablemos sea una palabra que aporte a la necesaria edificación de la gente que nos rodea. ¿Para qué? Para que no contristemos al Espíritu Santo, porque dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando hablamos de que el Espíritu Santo sí puede ser contristado, está atándolo, amarrándolo, ¿a qué? A nuestro vocabulario. Mire, mi hermano, cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, Dios del cielo, esta palabra nos aplica a todos nosotros. ¿Por qué? Porque qué mucho erramos nosotros a la hora de compartir aún con nuestras amistades, con nuestras familias. Que muchas veces contristamos al Espíritu por la manera en que hablamos y la manera en que nos comunicamos. Aquí está la pregunta. ¿Estás edificando tú a la persona cuando le estás hablando lo que deseas hablarle? ¿O cuando le hablas lo que estás haciendo es dándole por la cabeza, poniéndola abajo, ¿verdad? Humillando a la persona. ¿Qué palabra es la que está saliendo? A esto Pablo se refiere. Pablo dice, oigan, por favor, entiendan, necesitamos ser personas que construyamos las vidas que nos están rodeando. Si hay palabras corrompidas que están saliendo de tu boca, cuando algo está corrompido, es porque no está aportando a nada. En mi país hay un dicho que dice, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, ¿verdad? Y muchas veces yo me tengo que aplicar eso. Pero esto es tan sencillo, mi hermano, como nosotros ir modificando lo que es a lo que se refirió el salmista David en el Salmo 34. Mira lo que él dijo. Él dijo, bendeciré a Jehová
en todo tiempo. Y luego dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Usted escuchó eso? Su alabanza estará de continuo en mi boca. En otras palabras, cuando yo hablo a mis hijos, aun cuando estoy regañando, llamándole la atención a mis hijos, yo lo debo hacer desde una perspectiva de construir sus vidas, de hablarles la palabra de que los corrija, pero no corromper su espíritu cuando les hablo de manera fuerte. Que cuando yo hable a mi esposa, que cuando la esposa hable a su esposo, si hay un malentendido, mire mi hermano, el matrimonio que no pelea no existe, ¿verdad? Es como si te vas a casar, sabes que estás predestinado a tener luchas, a tener guerras, a tener batallas. Siento que hay gente diciendo amén en la sala de sus casas, ¿verdad? Eso nos pasa a todos. Ahora, en el momento en que estamos hablando, no es que no podamos discutir, pero yo meterme en mi mente, Señor, ayúdame a que cuando yo manifieste lo que yo quiero hablar, yo puedo enojarme. La Biblia dice, airaos. En otras palabras, la palabra te está dando licencia para que sientas ira, pero dice, airaos, pero no pequéis. ¿Usted escuchó bien eso? En otras palabras, puedes en ira hablarle a tu compañero, hablarle a tu compañera y edificarlo en el proceso. Entonces a esto Pablo se está refiriendo. Así que el Espíritu Santo de Dios, una de sus características es que Él puede ser contristado. Número 2, en Gálatas capítulo número 5, verso 16, el Espíritu Santo está diseñado para ser nuestro divino compañero del camino. El Espíritu Santo está diseñado a ser la persona quien camina con nosotros. Gálatas capítulo número 5, verso 16, quiero leerlo. Dice ahí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Oyó eso? Andad en el Espíritu. Esto no es opcional. Aquí no hay libre albedrío porque Él dice, si puedes, anda en el Espíritu. No. Si te es posible, lo más que puedas, trata de andar en el Espíritu. No, está dando un mandato. Él dice, digo pues, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo, autoridad sobre la iglesia del Señor, llamado por Dios con este mismo propósito. Él dice, yo les digo a ustedes, andad en el Espíritu. Es un mandato. Y te dice ¿por qué? Porque si andas en el Espíritu no vas a estar satisfaciendo los deseos de la carne. Y aquí habla de una enemistad que hay porque dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos, oiga bien, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. En otras palabras, el Espíritu Santo sabe que a ti te gusta el pecado. El Espíritu, oye, el pecado no fuera tentación si no gustase. Yo sé que eso es difícil de aceptar. Mucha gente dice, Señor, reprenda al diablo. No, mire, por favor, si el pecado no fuese tentador para usted, no fuese entonces pecado. Es pecado porque se convierte en una tentación, porque es algo que te llama la atención, porque es algo que te produce cierto nivel de satisfacción inmediata. El alcohólico cuando toma, cuando se siente ebrio, siente satisfacción. El drogadicto cuando consume la droga, siente satisfacción. El que le gusta mentir, hay gente que dicen por ahí que son tan mentirosos que aun cuando no tienen que mentir, mienten de gratis. Aunque ellos si no la saben, se las inventan porque ya eso es parte de su modus vivendi. El que tiene un desorden sexual donde único encuentra, ¿verdad? Sea pornografía, sea lo que sea, donde único va a encontrar esa satisfacción, la va a encontrar en esa tentación, pero siempre va a ser de manera fugaz. Entonces hay una guerra ahí. El Señor, el Espíritu Santo sabe, Él sabe acerca de lo que tú estás luchando, contra lo que tú estás luchando, y por eso dice, yo quiero que ustedes entiendan que el Espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, para poder negarnos, para poder andar en el Espíritu, Él te está diciendo,
necesitas entender que Él no solamente quiere morar en ti, Él quiere manifestarse a través de ti. Miren estos dos primeros puntos, tiene que ver con vocabulario y con nuestro andar. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la labor, ese es nuestro ayudador. Él desea cambiar nuestro vocabulario, Él desea cambiar nuestras actitudes, Él desea cambiar nuestras acciones, Él desea modificar nuestro andar. El Espíritu Santo necesita ser obedecido. El Espíritu Santo necesita ser obedecido. Hechos capítulo número 10, del 19 al 21. Quiero leerlo. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Oye bien, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, aquí está, obediencia, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. Pero el Espíritu nunca les reveló por qué. Él les pregunta, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Usted no tiene la idea de cuántas veces el Espíritu Santo en mi vida ha hablado y me ha dado indicaciones en mi espíritu. Yo no te puedo decir que yo he escuchado la voz audible de Dios, pero yo sí te puedo dar fe y testimonio de que el Espíritu Santo de Dios en momentos específicos me ha dado instrucciones específicas y he sentido como no es el momento ni para argumentar, ni para discutir, ni para pedir confirmación, sino para obedecer la voz del Espíritu que te está hablando en el momento justo, en el lugar correcto. Yo aprendí en una conferencia a la que fui que obedecer a Dios es algo que necesita ser ejecutado por el cristiano en el momento en que el Espíritu Santo nos lo pide, no cuando tú puedes. Y aquella persona decía, obediencia tardía es total desobediencia. ¿Por qué? Porque no lo hiciste en el momento. Entonces necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y no solamente escucharla, sino moverte en ella, sino que obedecer lo que el Espíritu Santo te está indicando. No solamente el Espíritu Santo puede ser contristado, Él camina con nosotros, Él necesita ser obedecido. El Espíritu Santo también guía. Hechos capítulo número 8, verso 29, mire lo que dice la palabra del Señor. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Pero miren las instrucciones claras del Espíritu Santo, cómo fue que llevó a este hombre, ¿verdad?, al lugar correcto. Me recuerda a un corito que aprendí en mi vieja escuela que decía, guiado por tu espíritu, no podré caer, guiado por tu espíritu. Santo, dice, Él es el paracleto que a mi lado va, guiándome por sendas de justicia y de paz. Él desea guiarte. Yo sé que a veces nos guían las circunstancias. Usted no sabe cuántas personas yo les he preguntado, oye, a gente que se acaba de mudar, por ejemplo, ¿y cómo llegaste a Texas? ¿Qué te movió para...? Es que la situación estaba terrible y pues estamos buscando algo mejor. No está mal que esa sea la intención, pero si eres hijo de Dios, necesitas entender que si estás en este lugar fue porque el Espíritu Santo te movió. ¿Por qué? Porque si dudas en algún momento de que fue Dios quien te trajo al lugar donde te trajo, entonces si las circunstancias te sacaron del lugar de donde viniste, las circunstancias también pueden sacarte del lugar en donde estás ahora si te encuentras con situaciones similares al lugar de donde saliste. Entonces, en el momento en que veas una situación similar que se parezca
a lo que te empujó del lugar de donde vienes, entonces tienes otro destino. Pero cuando entiendes que fue el Espíritu Santo de Dios el que te trajo a esta casa, el que te trajo a este estado, el que te plantó allí en la ciudad en donde tú estás, si tú entiendes que fue Dios el que te dio, el que te llevó al trabajo que hoy en día tienes, mi hermano, el jefe que tienes no te puede botar, no te puede correr, la circunstancia no te va a mover, como cantaba el coro hace un momento, no me moverán. ¿Por qué? Porque si tú no me traíste a este lugar para regresar, me has traído para conquistar en el lugar en donde tú me tienes. Entonces Él desea ser tu guía. No solamente Él desea ser tu guía. Tengo dos características más y termino. Él desea ser tu maestro. Esa palabra que acabamos de leer hace un momento, Evangelio según San Juan, capítulo número 14 y verso número 6. Dice allí: y Él os enseñará todas las cosas. Y Él os enseñará. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Y no solamente les enseñará, les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta palabra se convirtió muy personal para los discípulos. ¿Por qué? Porque en Marcos 13, cuando los discípulos vinieron donde Jesús a enseñarle las grandes paredes, las grandes piedras, los grandes edificios que habían hecho, ¿verdad? El nuevo templo. Él les dijo a ellos, hoy les digo, la verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero les dijo algo, recuerden que cuando suceda, ya yo os lo había dicho. Él les está diciendo, ustedes tienen que recordar que cuando se enfrenten con la crisis que van a enfrentar, tienen que acordarse que yo les había anunciado que habrían de pasar por estas situaciones para que entiendan que yo voy a estar con ustedes. Que mucho se nos olvida a nosotros los cristianos. Cuando viene un ataque, cuando viene una prueba terrible que amenaza con destruir nuestra vida, con destruir nuestro matrimonio, con destruir, ¿verdad?, nuestra economía, que mucho se nos olvida lo que la palabra del Señor está diciendo. Pues yo tengo una buena herramienta para ti. La mejor herramienta es el Espíritu Santo, porque dice, Él os enseñará y os recordará. Él te va a enseñar todas las cosas y te hará recordar todo lo que yo he dicho. El problema más grande que tenemos hoy en día como creyentes, ¿cuál es? Se nos olvida. Se nos olvida quiénes somos en Cristo. Se nos olvida las herramientas que tenemos en Cristo. Se nos olvida las promesas que Dios tiene en su palabra reservadas para nosotros, su iglesia. No puedes hacerla en la vida sin esta herramienta poderosa. Hay gente que, teniendo en ellos al Espíritu Santo de Dios, no cuentan con Él de la manera en que estamos llamados a contar con Él. Última característica, y con esto termino. De acuerdo a Hechos capítulo número 13 y verso 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Me encanta porque allí dice que todavía el Espíritu Santo de Dios habla. Entonces Él no solamente camina con nosotros, Él no solamente enseña, Él también habla. Y yo te pregunto en esta mañana, ya tarde, ¿qué voces estás escuchando? A alguien estás escuchando. Y la fuente que estás escuchando se convierte en la que dicta tu andar diario. Dime, ¿cuál es tu fuente?
¿Será posible que estés escuchando demasiado las voces que te rodean? Voces que te dicen, estás destruido, estás destruida. Estarás escuchando la voz quizás aún de tu propia familia, que lo que hace es constantemente recordarte que tú nunca vas a cambiar, que sigues siendo la misma persona que siempre has sido. Estarás escuchando las voces quizás de tus compañeros de trabajo. ¿Qué escuchas en esta mañana? ¿O será posible que te atrevas en este día a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios? Esa voz no es como cualquier voz. Esa voz es la que te grita que todavía hay esperanza. Esa es la voz que te da una voz de alerta en el momento en que estás a punto de caer. Esa es la voz que necesitas escuchar en esta mañana. Hubo un tiempo en que a mí me pasó como le pasa a mucha gente. Acallamos la voz del Espíritu por miedo a la verdad que sabemos que nos va a hablar. Acallamos la voz del Espíritu porque no queremos recibir el desafío que nos planta su voz en nuestra vida. Porque esa voz, mi hermano, cuando habla, es para corregir, es para enseñar, es para dirigir. Y si tú no estás dispuesto a direccionar tu vida en la dirección del Espíritu Santo, mi hermano, mucha gente simplemente acalla su voz. Y a mí me pasó así. Sabiendo yo del llamado de Dios en mi vida, sabiendo yo a lo que Dios me había llamado, tomé mis decisiones y quise irme lejísimos. Y un día el Espíritu Santo de Dios me habló. Recuerdo que me desperté en horas de la madrugada y pensé que iba a escribir una canción porque sentía que quería escribir. So agarré mi lápiz y mi papel. Para ese tiempo no habían aplicaciones para escribir. Entonces agarro mi lápiz y mi papel y sentía como el Espíritu Santo de Dios susurraba a mi oído. Y no creo que me acuerde de todo esto, pero te voy a decir parte de lo que me dijo. Me dijo, oye, que mucho te lo advertí. Si sigues malabareando entre sentimientos, tarde o temprano te van a herir. Pero no, tú nunca me escuchaste. Pensaste que tenías la vida agarrada por el gaznate. Pasaste a ser de un simple joven un extraño patán. Desnudaste la vida y sus placeres y ahora me vas a tener que escuchar. Siempre pensaste que yo solo era la voz tenue y perturbadora, aquella que siempre molesta porque llega en mala hora. La misma que al borde del abismo te grita, no lo hagas. La que siempre en horas dulces se convierte en voz amarga. Yo sé que tú me detestas, pues no compagino con tus placeres. Soy quien siempre da voz de alerta cuando estás a punto de caerte. Estás equivocado, no estoy aquí para acusarte. He llegado como siempre, solo para hablar contigo y ver si logro consolarte. Si tan solo me hubieras escuchado desde un principio, si hubieras hecho caso a las mismas palabras que hoy aquí te digo, tu corazón siempre te ha engañado. Le sigues haciendo caso a lo que te dicta y mira hasta dónde has llegado. Has rebasado los viejos límites de tu fe. Desconoces la palabra escrúpulos y el pudor ya ni siquiera se puede ver. Te has detenido a pensar hasta dónde llegarás con este paso acelerado. Vas cual caballo al galope, rumbo al precipicio que tú mismo has cavado. Estás equivocado. En esta guerra no solo tú estás perdiendo. Hay gente que te aprecia y quisieran verte sobre tus pies de nuevo. Que no puedes, que no tienes fuerza. ¿Y quién te dijo que así es como se pelea? Deja de intentar cambiar tus pasos por ti mismo. Hay alguien que quiere pelear por ti, pero te exige un compromiso. Él está dispuesto a sanar tus penas y temores. Solo tienes que creerle y entregarle el corazón sin condiciones.
Qué lástima que tu orgullo sea tan fuerte. Si solo entendieras que Cristo quiere cambiar tu suerte. No te hablo más. Vuelvo a hacer silencio como siempre, hasta el momento en que crea justo volver a tronarte mi voz en la mente. No puedo creer que me acordé de todo ese poema, Dios del cielo. Pero eso fue lo que el Señor habló a mi vida en un momento específico, en un lugar específico. Mi hermano, el Espíritu Santo de Dios todavía habla. Y yo pregunto en esta mañana, ¿qué está hablando a tu corazón? ¿Qué sientes que el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu vida en esta hora? ¿Será posible que Él te esté diciendo, es tiempo hoy que cambies tu vocabulario? ¿Será posible que Él te esté diciendo, es tiempo hoy que cada palabra que salga de tu boca ya no venga a corromper, sino que venga a construir para que seas una persona que edifique en gracia a los que te rodean? ¿Será posible que el Espíritu Santo te está desafiando a que andes con Él, a que entiendas que donde quiera que la planta de tu pie posa, allí Él está contigo? ¿Será posible que Él te esté enseñando la verdad de quien tú eres? Te está revelando el diseño, lo que Él intencionó desde antes de la fundación del mundo para tu vida. ¿Será posible que el Espíritu Santo de Dios esté hablándote en esta tarde? Si ese es el caso, por favor, comunícate con nosotros. He visto muchas personas por ahí poniendo mensajes de texto. Y créame, los vamos a estar leyendo y vamos a estar orando por cada uno de ustedes. En esta tarde, ahí donde estás, yo quiero hacer una oración general. Mi intención es que a partir de hoy tu unión, tu relación con el Espíritu Santo de Dios sea genuina. Sea una que abarque todas las áreas de tu vida, que no solamente impacte este momento de domingo por la mañana, no, que sea algo que impacte tus pasos, que sea algo que impacte tu espacio, que sea algo que impacte tu casa, tu matrimonio, la vida de tus hijos, que sea algo presente en todo tiempo y en todo lugar. Ahí donde estás, si puedes, levanta tu mano al cielo. Yo quiero orar por ti. Padre, yo te doy gloria y te doy gracias, Señor. Tu palabra es perfecta, tu palabra llega siempre a tiempo. Yo te pido, Dios del cielo, que nos ayudes a entender, que nos ayudes a valorizar esta herramienta maravillosa. La mejor herramienta que nos dejaste, Señor, cuando terminó tu ministerio a nivel terrenal. Tú nos enviaste tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a hacer uso de esta herramienta. Ayúdanos, Señor, a ser enseñados por Él. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por Él. Ayúdanos, Señor, a escuchar lo que Él nos está hablando en esta hora. Oh, gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, mi Dios, por la verdad de tu palabra en nuestras vidas. Tú ministras, Señor, las vidas de tu pueblo en esta hora, mi Cristo. Tú ministras el corazón de tu iglesia en esta hora, Señor. Tú truenas tu voz en la mente de ellos para honra y gloria de tu nombre. Amén, Señor.